Qué gusto verlos el día de hoy y me alegro que estén aquí con nosotros. Y a mí me alegro por poder estar aquí. No tenemos muchas oportunidades de estar aquí en casa, pero hoy sí estoy en casa y me siento feliz de estar. Y gracias al Pastor Tim por darme esta oportunidad de compartir la palabra con ustedes. Y yo espero que se vaya con una bendición en su vida por haber escuchado la palabra que es viva y eficaz. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por tu palabra que añade bendiciones el día de hoy. Y también, Señor, que reconozcamos nuestras debilidades y que tú nos transformas por tu poder para ser la persona que tú nos has diseñado a ser. Ayúdanos, Señor, recibir con alegría tu palabra y sea distinta de cómo entramos por el cambio que tú nos haces. En el nombre de Jesús, y el pueblo dice amén. Hoy yo tengo un mensaje muy sencillo, pero yo creo que es algo que necesitamos de vez en cuando, algo sencillo, recordatorio, algo que nos hace reflejar en nuestra vida. Y el título del mensaje es muy sencillo, es el poder para cambiar su vida, el poder para cambiar su vida. El profeta Jeremías nos dio una palabra curiosa, que consiste de dos preguntas y después como una declaración de respuesta. Y la pregunta es en Jeremías capítulo 13, el verso 23, donde el profeta hace la pregunta, ¿acaso puede un etíope cambiar el color de su piel? Solo Michael Jackson sí puede, pero los demás no pueden. ¿Puede un leopardo quitarse sus manchas? Sabemos que no. Entonces, él hace la declaración a nosotros tampoco. Ustedes pueden comenzar a hacer el bien porque siempre han hecho lo malo. Y uno dice, no, pero ya soy creyente. No. Él está hablando no de lo que Dios puede hacer, sino lo que uno mismo puede hacer. Que no podemos hacer el bien si siempre hemos hecho lo malo. Porque de hecho el problema con nosotros es que tenemos una naturaleza contaminada, la naturaleza humana. A causa del pecado, nosotros pecamos. Y la Biblia dice que nacimos en pecado, fuimos concebidos en maldad, y entonces ese es nuestro carácter, esa es nuestra persona. De hecho, ese niño que tiene de pocos meses y ya cuando comienza a decir sus primeras palabras, la primera palabra que dice el niño después de papá es la palabra no. Usted le dice, niño, haga esto, haga el otro, tome esto, come esto. No. Y comienza así. Usted no le enseñó a decir no, pero lo aprendió por su naturaleza, su tendencia. Entonces ese niño tan dulce que tiene en la mano, tiene en los brazos, es un niño rebelde. Su niño es rebelde. Y por peores, la segunda palabra o tercera palabra que él aprende es la palabra mío. Y él quita de sus amigos, de sus hermanos, hermanita, le quita el juguete y dice mío. Y no es de él, y ya es ladrón. Entonces esa criatura tan preciosa que tiene en la casa es un rebelde ladrón. Por naturaleza, dejado a nuestro caminar natural, todos iremos al pecado. Todos pecaremos. Todos hemos pecado. Y estamos destituidos de la gracia del Señor, es lo que dice Romanos. Y entonces nosotros somos personas que tratamos de hacer bien, pero el bien no está con nosotros.
¿Se acuerda lo que dijo Pablo en Romanos 6 y Romanos 7? Él estaba como reflexionando en su vida y él dijo, lo bueno que yo quisiera hacer no lo hago. Y el mal siempre está conmigo y siempre estoy haciendo el mal porque opera en mis miembros, en mi cuerpo, opera una ley de pecado y maldad. Y cuando trato de hacer el bien, hago lo malo y no lo entiendo. Y luego él dice en la Escritura, pero hallé también otra ley que opera en mis miembros. Es la ley de libertad por el Espíritu, diciendo que existe un poder que puede ayudarme a vivir victoriosamente sin tener que andar en el pecado. La Biblia dice que el hombre no tiene la capacidad de dirigir sus propios pasos. Nosotros vamos hacia la naturaleza caída. Jesús lo puso en estas palabras, sin mí nada podéis hacer. Y la Biblia dice que no son por las obras que uno hace, sino es por la gracia que somos salvos. Otra palabra que dio Pablo en Filipenses capítulo 3, versos 9 y 10, él dice, y llegar a ser uno con Él, uno con Dios. Ya no me apoyo en mi propia justicia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la justicia propia es como trapos de inmundicia, trapos sucias. Y dice, yo no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, porque la ley era defectuosa. La Biblia lo dice, que la ley de Moisés era débil. La ley de Moisés era defectuosa. La ley de Moisés no era perfecta, era imperfecta la ley de Moisés. Uno dice, yo guardo los 10 mandamientos. ¿Y qué? Yo digo esto ¿por qué? Porque la ley lo que hace es solo exponer lo malo que hay en nosotros. Y lo que nos y revela las fallas, las debilidades de nosotros. Y la Biblia dice que era imperfecta la ley, pero que servía como un ayo, un maestro que nos lleva a Cristo. Entonces la ley en su imperfección nos llamó la atención, pero sabiendo que no podemos cumplirla, necesitábamos la ayuda de Cristo mismo. Entonces la ley nos llevó a Cristo. Y dice, más bien llegó a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder. Me gusta esa frase, experimentar el gran poder, que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Pablo está diciendo, a fin de conocerle, estoy dispuesto a sufrir con Él, quiero participar hasta en su muerte con tal de conocerle. Porque Pablo sabía que había cosas en Él imperfectas. Hay fallas, hay fracasos, hay debilidades, hay cosas que no nos gustan de nosotros mismos. Y le hago la pregunta hoy, ¿qué quisiera cambiar de su persona? No me diga que usted es perfecta y no hay nada que quiere cambiar. Todos tenemos cosas en la vida que quisiéramos cambiar. Tal vez su manera de ser, su temperamento. Algunos es su físico, algunos es su temperamento, otros tal vez quizás su reputación quisiera cambiar. Porque formó una mala reputación por cómo era y quisiera borrar esa reputación, etc. Y puede ser que está sobrecargado de temores y quisiera ser libre de temores. Otros de complejos, muchos complejos hay. De hecho, yo tuve un complejo joven que me molestó, me atormentó, me humilló, me causó mucho desánimo en veces, porque en el high school
y ese es un tiempo difícil para algunos jóvenes. Yo era el chavo más bajito en todo el high school, no solamente en mi clase, pero mis 4 años de colegio, de high school, yo era el chavo más bajito en todo el colegio. Crecí más de 2 pulgadas después de ir a la universidad. Yo era tardo en desarrollar, ¿verdad? Pero después de ir a la universidad crecí, gracias a Dios, tuvo misericordia para conmigo, ¿verdad? Y por el humor de Dios, el buen humor de Dios, después para ayudarme de mi complejo, Él me llamó a trabajar con latinos que por la mayoría son más bajitos que yo. Me mandó a lugares de latinos más bajitos. Pero lo que contribuyó mucho a mi complejo, y algunos de ustedes lo saben, es que yo tengo un hermano mayor que mide 2 metros de altura, 6.7, 6 pies, 7 pulgadas. Y él se recostaba sobre mi cabeza y hasta me puso un apodo, Chapo, no aquel, ¿ok? Pero me llamó Chapo, enano. Y entonces me llenó de complejos toda mi vida. Mi papá se reía de mí a veces porque yo siempre colgaba de cosas altas para estirar el cuerpo, pensaba yo. Pero no pude, como Jeremías dijo, no, uno no puede cambiar así nomás. Y aún cuando fui misionero en Latinoamérica, yo quería identificarme con los hispanos y ser cuate con ellos y buena gente con ellos, etc. Entonces yo decidí, bueno, si echo bigote, si dejo crecer el bigote, me van a tener más como un hispano. Entonces tuve un bigote pero bien feo. Se paraba recto, bien feo, y era pimienta y sal. Y hasta betún yo usaba para tratar de oscurecerlo. Pero solo el hecho de abrir mi boca con el acento gringo de español, ya se dieron cuenta, ese no es latino, es puro gringo. Entonces no pude cambiar lo que era. Yo era gringo, soy gringo y seré gringo hasta que venga Cristo, ¿verdad? Y cuando estoy con Él, seré gringo con Él. Pero la gente tiene cosas que quiere cambiar. Usualmente no están satisfechas consigo mismas. La gente siempre piensa en algo que quisiera cambiar si pudiera. Y ustedes conocen la oración de serenidad que Dios ayúdame a cambiar las cosas que puedo cambiar y valor para aceptar las cosas que no puedo cambiar y la sabiduría para entender o conocer la diferencia, cuál es cuál. Porque hay algunas cosas que no podemos cambiar. Y uno de ellos es, como dijo el profeta Jeremías, que no podemos cambiar de vivir malo a vivir bien. Podemos intentar, pero no podemos. No está en el hombre dirigir sus pasos. Sin mí nada podéis hacer, dice Cristo. Entonces trata de reformarse como quiera, no va a poder. La gente quiere cambiar, la gente quiere ser distinta y está insatisfecha con su persona. De hecho, la estadística nos dice que el año pasado aquí en los Estados Unidos, y yo no lo condeno por eso, pero el año pasado se gastaron 55 billones de dólares en maquillaje. Para algunos es una necesidad. Solo digo así. Pero peor es que se gastaron 11 billones de dólares en cirugía plástica aquí en los Estados Unidos.
Ese es sin contar con los que se escaparon a México para hacerlo o a Colombia para que la gente no se diera cuenta y vinieron y dice, se ve bien distinta. Sí, el descanso me hizo bien. No le condeno, pero es muestra de que a veces no estamos satisfechos con cómo somos. Y en algunas cosas no debemos de estar satisfechos de cómo somos y cambiar las cosas que podemos, aceptar las cosas que no podemos cambiar, pero hay un detalle aún más allá de la oración de serenidad. Lo que uno no puede cambiar, Cristo sí puede cambiar. Y gracias a Dios por eso. Buenas noticias. Hechos 1:8. La Biblia dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Lo que eso quiere decir que cuando Cristo viene a nosotros, cuando Él nos bautiza con el Espíritu Santo, Él nos da una dimensión de poder que hace que nuestra vida sea un testimonio donde quiere que andemos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, cuando el poder del Espíritu Santo transforma nuestra vida, somos testigos del poder de Dios. Amén. De un aplauso al Señor. Y ese verso que leímos en Filipenses 3, cuando él dijo a conocer, experimentar el poder de su resurrección. Pablo dijo eso. Entonces, conozca el poder. Conozca el poder. Le invita hoy a conocer el poder del Espíritu Santo. No trata de solo reformar su vida, porque no puede. De hecho, en mi tiempo había una escuela que se llamaba la escuela reformatoria, o era de reforma, una escuela de reforma para delincuentes. Ahora tienen otros nombres como casa de rehabilitación de delincuentes juveniles, etcétera, etcétera. Pero se han probado que 80% de los jóvenes que han ido a una escuela de reformas para tratar de componerlos, el 80% de ellos llegan a ser encarcelados otra vez antes de la edad de 30 años. Porque reformarse es difícil. Déjame acordarle. El 31 de diciembre, algunos decidieron hacer reformas en su vida. Dice, ahora voy a rebajar de peso en este año. Voy a cambiar, dejar ese vicio. Ya voy a cambiar mi temperamento. Ya no voy a ser un enojón. Ya no voy a ser tener gritaría en mi vida. Ya voy a cambiar, voy a rectificar mis defectos y mis problemas. Ese es el 31 de diciembre. El 21 de enero ya ha abandonado todo. Ya los tacos, ya el gimnasio, olvídalo. ¿Para qué gasté el dinero en esa membresía? Porque nunca voy. Y entonces nosotros a veces tratamos de reformar nuestra vida, pero es imposible. ¿Por qué? Porque tenemos un carácter, una naturaleza defectuosa, la naturaleza de pecado. Fuimos concebidos en pecado y nacimos en maldad, en iniquidad. Entonces vamos dejando a nuestra fuerza humana, nuestras propias obras, vamos a fallar, vamos a fracasar, vamos a pecar, vamos a estar insatisfechos con nuestra vida, porque no tenemos el poder de cambio. Pero cuando recibimos el poder del Espíritu Santo, las cosas que fueron imposibilidades para nosotros son posibles para Él, porque no hay nada imposible para Dios.
Amén. Amén. Escucha Efesios 1, versos 19 y 20. Apóstol Pablo dice a los cristianos de Éfeso, dice, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder. Pablo tenía un entendimiento, una iluminación tanto de que ese poder, de que yo estoy hablando, es un increíble poder, la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder, diga conmigo, el mismo gran poder. No, dígalo, el mismo gran poder. Dile a su vecino, el mismo gran poder. Ese poder, la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él, es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Nota que es para nosotros ese poder, es accesible a nosotros, es alcanzable. La increíble grandeza del poder es a su alcance el día de hoy. Él escribió más tarde en Efesios, en capítulo 3 y el verso 20, él dice, ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más, diga conmigo, mucho más. Usted puede lograr algo, pero Dios puede lograr mucho más. Entonces, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder. Él lo hace por su poder, que actúa en nosotros. Ahora, no es un poder de que hablamos, no es un poder que observamos en otros, no es un poder de que habla la Biblia, pero es un poder que actúa en nosotros. A veces resistimos ese poder que debe de estar actuando en nosotros. De hecho, la palabra poder se encuentra 57 veces en la palabra de Dios. En su forma original en el griego es la palabra dunamis, que es la misma palabra a veces traducida dinamita. Entonces recibiréis dinamita cuando haya venido sobre nosotros el poder de Dios. Y sí, necesitamos dinamita a veces porque somos tan somos tan duros de cabeza, somos tan tercos, somos tan resistentes y somos como una piedra y nadie nos mueve, nadie nos puede mover, pero cuando recibimos el dunamis, la dinamita de Dios, el poder de Dios, explota la piedra de nuestra cabeza, explota la resistencia, rompe las cadenas que están en nosotros, desata las ataduras y nos da nuevo corazón. Como dijo el profeta Isaías, que quitaré de vosotros la piedra, el corazón de piedra, y pondré un corazón suave, un corazón de carne, porque el corazón de piedra requiere dinamita para romperlo. Para abrir un nuevo camino necesitamos dinamita para romper la dureza de nuestro corazón. Entonces hoy yo quiero mencionar 3 diferentes cosas que ese poder hace en nosotros. Primero, y me encanta es poder para cancelar su pasado. Wow. Poder para cancelar o eliminar, borrar, quitar y su pasado. Todos tenemos un pasado.
Yo doy gracias a Dios que no han puesto mi pasado aquí en la pantalla, porque si mi pasado estaba en la pantalla, ustedes se levantarían y irían de aquí diciendo, yo no quiero escuchar a él, mire el pasado de él. Todos tenemos un pasado, amén. Que nos da vergüenza, que nos da pena, que nos da lamento, que nos duele, que nos humilla. Todos tenemos un pasado que queremos que nadie se da cuenta de ese pasado. Y entonces Él nos da el poder para cancelar, eliminar, limpiar el récord nuestro pasado. Más probable en ese cantidad de gente que hay aquí en esta reunión, hay gente que le costó dormir anoche. Estaba dando vuelta en la cama, diciendo, ¿por qué hice esto? Puede ser por algo que hace años hizo, que todavía está arrastrando en su vida y sintiendo menos y incompleto y una persona manchada y usted está arrastrando su pasado y a veces le viene a la mente y ni puede dormir pensando en esto y haciéndose la pregunta, ¿qué me pasa? ¿Por qué no puedo superar esto en mi vida, en mi pasado? Y algunos hace unas horas que hicieron cosas que ahora lamenta. Y puede ser que no pudo dormir anoche por dar vuelta el asunto. Pero tengo buenas noticias. Él nos quiere limpiar de todo esto. Todo puede ser borrado por la sangre de Jesucristo a través del poder de la resurrección. Hoy día, lo que es su pasado, Dios puede tomar el borrador grande y comenzar en el pizarrón y ahí limpiando todo su pasado. Y cuando el diablo viene a recordarle de su pasado, usted dice, ¿qué pasado? Porque Dios lo limpió, lo borró del récord. Ya no ha pasado. Y cuando Él le quiere recordar de su pasado oscuro, acuérdese de Él, de su futuro brillante. Porque hay más por delante que hay para atrás. Porque lo que está atrás, cuando viene la sangre de Cristo, Él borra todo lo de atrás, de nuestro pasado, y Él nos da un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Comenzamos de nuevo y no hay nada que nos condena. Escucha lo que dijo Pablo en Colosenses capítulo 2, versos 12, 13 y 14. Dice, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Pablo está recordándoles, mira, ustedes ya identificaron con Cristo por su bautismo y fueron sepultados con Él, pero no solo esto, y con Él también fueron resucitados, en otras palabras, levantados, y ya era nueva persona, y para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder. Estamos hablando del poder que cambia su vida, el increíble poder de Dios, el gran poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. El verso 13 dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. ¿De qué le hablé? Que tiene su hijo, que tiene su niño, esa naturaleza pecaminosa que va a hacer maldades. Y entonces Dios, ahora, cuando la Biblia dice, entonces Dios, me da por respirar aire fresco. Entonces Dios. Y cuando pienso en mis defectos y mis fracasos, viene a mí, entonces Dios. Entonces Dios. Entonces Dios es su testimonio. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta. Escuche eso. Él anuló el acta
con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola a la cruz. Es terminología que no identificamos bien, como que anuló qué decreto. Anuló los decretos. Acuérdese que los nuevos cristianos en el Nuevo Testamento no tenían el Nuevo Testamento, solo tenían el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento ellos leyeron de la ley y ellos habían instruido de la ley. Pero cuando vino Cristo y vino la gracia, la mentalidad de ellos era todavía en la ley. Yo tengo que hacer esto, tengo que hacer la otra y tengo que obedecer este mandamiento y este mandamiento. Pero Pablo está diciendo, en un momento vino la gracia y nosotros no somos por obras que uno ha hecho y no es por las obras que hayan hecho, sino por la gracia que somos salvos. Y él dijo, cuando Cristo vino y fue a la cruz, Él anuló, Él borró, Él eliminó la necesidad de la ley porque vivimos en una calidad de vida superior a unos reglamentos y unos haga esto y haga el otro. Vivimos guiados por el poder del Espíritu Santo que anda al lado de nosotros, avisándonos cuando debemos de desviarnos de alguna tentación, cuando debemos de tomar otro camino. El Espíritu Santo os guiará a toda la verdad. Gracias a Dios que no estoy condenado por la ley de Moisés tratando de vivir, porque no eran solamente 10 mandamientos, había otros 600 mandamientos incluidas en la ley de Moisés. Y mandamientos ceremoniales que cuando va a hacer esto, lave esto, cuando va a hacer esto, paga con esto, cuando va a hacer la otra cosa, traiga un sacrificio de un pájaro, y cuando va a hacer esto, traiga un borrego, cuando va a hacer esto, una vaca, cuando va a hacer esto. Y ahí había tantas leyes y tantos requisitos. Uno gastaba sus energías en solamente examinando a ver si estoy guardando eso. Pero nosotros no tenemos un libro de reglamentos y leyes que nos domina, que nos condena, pero tenemos hoy día la gracia del Señor que nos eleva a una manera de vivir superior a lo que podríamos vivir en nuestras fuerzas. Cuando Cristo vino, Él nos puso en línea con una nueva manera de vivir. Jesucristo sabe lo malo que ha hecho, pero Él no ha venido para condenarnos, sino para cambiarnos. Cristo vino para cambiarnos. No venga a la iglesia, no venga al culto, a la reunión diciendo, Señor, necesito que me toca. No. Mejor dicho, diga, Señor, necesito que me cambie. Porque usted puede ser tocado y decir, sentía escalofríos cuando estuve en la reunión y la presencia de Dios me tocó fuertemente, pero le cambió. No es cuántas veces son tocados por el Espíritu, pero cuando es cambiado por el Espíritu, ese hace la diferencia. Alguien debe de decir amén, porque es la verdad. Cuando Cristo viene a borrar nuestro pecado, me hace pensar en un juguete que tuve de niño. Y yo mi esposa me escuchó comentando eso del juguete que yo tenía de niño. Entonces ella, sin darme cuenta, ella va a Amazon Prime y ella me compra el juguete. Dice que la única diferencia en los hombres y los chicos pequeños es el costo de sus juguetes, ¿verdad? Pero todos los hombres quieren juguetes. Pero ella me compró un juguete de mi niñez. Pero ella no se fijó cuando compró el juguete, el tamaño del juguete. Y es muy pequeñito mi juguete. Pero ese se llama Etch-a-Sketch. Y muchos de ustedes tuvieron uno, o sus niños.
Y yo puse una P, la letra P ahí en mi juguete. ¿Por qué? Porque eso me acuerda de mis pecados. Pero cuando vine a Cristo y cuando fui sacudido por el poder del Espíritu Santo y movió mi tapete, también borró la P, borró mi pecado. La sangre de Cristo ha borrado todo nuestro pecado y ahora es una tabla limpia, es un nuevo comienzo. Dios está haciendo nuevos comienzos el día de hoy. La buena noticia es Romanos 8, verso 1. Ahora pues no hay condenación. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Consumado es en la cruz de Calvario. ¿Qué estaba diciendo él? Él dice, ya se acabó las cadenas, ya se acabó la lucha, ya se acabó la condenación. Ahora no hay condenación porque consumado es. He pagado el precio por completo. Está anulado todo el pecado del pasado. Está cancelado. Es lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Y verso 2 ahí de Romanos dice, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida le ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Romanos 8, 1 y 2. La segunda cosa, no solamente es poder para borrar el pasado, pero también poder para conquistar mis problemas. Algunos tienen desafíos hoy, desafíos en muchas áreas de su vida, en su matrimonio, en sus finanzas, en su trabajo, en su personalidad, en su manera de ser, en muchas relaciones, en toda cosa hay unos retos y desafíos que queremos conquistar, queremos ganar, queremos vencer. Todo el mundo tiene problemas. Cuando pienso en esto, me acuerdo de una vez un señor estaba dormido, un señor de bigote como el mío, y entonces unos amigos le hicieron una broma y compraron ese Limburger cheese, un queso que huele pero feísimo. Es un queso horrible, Limburger. Entonces, cuando él estaba bien dormido, roncando, pusieron el queso en el bigote. Entonces, al rato él despierte, algo huele feo. Y comenzó a examinar, y andaba en todo su cuarto y dice, todo mi cuarto huele feo, me recauda. Y entonces salió de ahí. Y fue a la cocina y dice, aquí en la cocina también huele feo. Fue a la sala, hasta en la sala huele feo. Entonces él dijo, ya no aguanto eso. Y salió al patio y dice, en mi patio todo el mundo huele feo. Era su conclusión. Muchas veces pensamos que el mundo está en horribles condiciones cuando el problema está debajo de la nariz de uno. Está en su bigote. Está en su persona. Pero condenemos todo lo demás cuando el problema está en casa, no está ajeno. Pero todos tenemos problemas. Es parte de la vida. Y el poder de la resurrección es poder para conquistar nuestros problemas. Muchos se creen víctimas. Es que yo soy una víctima de mi pasado, de mis padres, de la ADN que tengo. No tengo la culpa que mis padres fueron así y yo he llegado con la misma ADN, herencia de ellos
y es mi situación económica, y comenzamos a justificar por la manera que somos, queriendo cambiar, pero sin poder cambiar nuestra circunstancia. Pero yo le quiero decir hoy, no tire la toalla, no se resigna a sus circunstancias, no sea una víctima, sea un vencedor. Y usted puede, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no hay arma forjada contra mí que prospera. Yo sí puedo, todo lo puedo. Yo tengo tribulaciones, pero Él nos libre de todas ellas. Gracias a Dios. La tercera cosa, y para ir terminando. La tercera cosa es que ese poder para cambiar mi vida es un poder para cambiar hasta mi personalidad. Y uno dice, no, pero ¿por qué quiere cambiar su personalidad? Y usted sabe que tiene cosas en su personalidad que tal vez vinieron por sus padres, por su ADN. Cosas en su personalidad que tal vez vinieron por la presión ajena, por la presión de sus colegas, por la presión de otros amigos. Y ahí viene la presión y necesita cambiar su personalidad que ha sido formada a través de los años por diferentes influencias en su vida, sin darse cuenta lo que debe de ser. Yo siempre he dicho y le invito a repetir esto conmigo. Yo no soy quien dicen que soy, ni soy quien creo que soy, pero sí soy quien Dios dice que soy. Y cuando podemos tener ese entendimiento, entonces podemos elevarnos de los defectos de nuestra personalidad. Pero ese poder puede cambiar nuestra personalidad. Una personalidad violenta, una actitud enojón, una persona que es deprimida, una persona siempre desanimada. Y esa cosa, ese aspecto de su personalidad necesita ser cambiado, pero no reformado, sino transformado. Y por eso la palabra de Dios nos da esa otra oportunidad de un nuevo comienzo. Y en Romanos capítulo 12, el verso 2, verso 1 dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, que es santa y agradable a Dios, para comprobar la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero verso 2 es lo bello, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una traducción de esto dice, no imitan las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, a cambiarles la manera de pensar. No comienza con el corazón, comienza con la mente. Dios no cambia su corazón hasta que usted cambie su mente, su manera de pensar. Porque en su mente, si usted dice, estoy bien como estoy, nadie me tiene que molestar, no tengo que hacer ningún cambio, estoy en nuestra mente, es donde comienza nuestra salvación de nuestro corazón. En la mente cambiamos y decidimos, ok, yo he decidido que yo seguiré a Cristo. Y ahí viene la transformación de nuestro corazón. Pero comienza en la mente, cambiando su manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Hay otra traducción que se llama Phillips Translation, la traducción Phillips de ese verso capítulo
12, verso 2 de Romanos, que dice, no permite que el mundo le apriete en su molde. ¿Sabe que hay un molde en que todo el mundo quiere meterle? Quiere que usted se alinee a los gustos de ellos. Y el diablo, el mundo, cuando habla del mundo también está hablando del sentido básico humano de pecado, que no permite que la influencia mundana le apriete en el molde que ellos tienen para su vida, sino sea transformado, sea librado de ese status quo, sea librado del molde del mundo, porque Dios ha dicho, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Planes para hacerte bien y no hacerte mal, y para darte el futuro que estás esperando. Entonces hoy, cambia su mente y cambia su mundo. Si quiere que sus circunstancias cambien, comienza usted cambiando su mente. Y Pablo había dicho, también en Gálatas, él había dicho que en esto pensad, lo justo, lo verdadero, lo de buen nombre y lo honesto y todo eso. Tenemos que cambiar en cómo pensamos y que haya en vosotros el mismo sentir que estuvo en Cristo Jesús. Cuando cambiamos nuestra mente, cambiamos nuestro mundo. Y cuando cambiamos nuestra mente, decimos, heme aquí, Señor. Ya no soy terco, ya no soy una persona egoísta, ya no soy una persona que siento que yo me mando solo, pero cambio mi mente a saber que mi dependencia está en ti, Señor, y solo en ti hay esperanza. Cambie su mente y diga, Señor, heme aquí. Yo no pude manejar mi propia vida. Te necesito. Venga con su poder para cambiar mi vida. Y seré una nueva creación en Cristo Jesús. En 2 de Corintios dice esto, que de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La palabra criatura, yo he llamado gente criaturas antes. Dice, ¿qué clase de criatura es esa? ¿Verdad? Pero la palabra original quiere decir creación, nueva creación. Ese quiere decir hecho nuevo. De modo si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. ¡Wow! Alguien necesita decir, hoy me descargo de mi pasado. Porque las cosas viejas pasaron. No venga a molestarme con mi pasado, pero venga a celebrar con mi futuro. Porque mi futuro está en Cristo. Todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie. Quiero hacerle la pregunta rápido. Bueno, ni tan rápido, porque quiero darle la oportunidad, lo que se necesita. Si habrá una persona que sea, que está aquí hoy en esta congregación, que usted es simpatizante de la iglesia, de las cosas de Dios, y le gusta la música, le gustan las amistades que han formado, y ha venido para acompañar, tal vez familia o amigos. Pero usted mismo, siendo sincero consigo, se da cuenta que su vida no está en orden, que usted no ha recibido a Cristo como su Salvador. Usted está tratando y hasta hizo el propósito de venir a la iglesia para ver si se componga. Dice, bueno, voy a probar la iglesia. Voy a ir a la iglesia a ver si mi vida cambia. Cambia su mente, cambia su mundo.
llegando al culto no cambia su vida, cambiando su mente, siendo abierto a la presencia de Dios que está en este lugar, cambiará su corazón. Y tal vez haya alguien que necesite decir, hoy es mi día. Yo quiero recibir a Jesús y decir que Él es mi salvación, Él es mi salvador. Él me saca de ese hoyo, me saca de ese lodo, me saca de esa rutina que me está llevando a la ruina en mi vida. Él es mi salvador de mala vida. Y será de hoy en adelante también mi Señor, con quien yo ando, que me guía, que me bendice, que me cubre, que me proteja, que me guarda y que me da esperanza. Entonces, si usted es esa persona que no ha hecho a Jesús como Salvador y Señor de su vida, hoy es su día, su oportunidad. Quiero que levante la mano ahí donde está y Dios le puede perdonar de todos sus pecados, limpiarle de toda maldad. Gracias por estos valientes que están ahí. Y aquí a otra, gracias a Dios. A otra persona, seguro, que necesita, tal vez ahí en el mezanín, en el balcón, necesita tomar la decisión. Hoy es mi día para recibir al Señor. Yo le invito a los que levantaron la mano, los 2, 3, 4 que levantaron la mano, pasa aquí adelante. Yo quiero orar con usted y voy a hacer una cosa de brincar aquí, porque más rápido, en vez de dar la vuelta, porque yo quiero que vengan ya a otras personas que levantaron la mano. Acérquense. Sí. Gracias a Dios por su valentía. Gracias aquí, venga a un lado, venga aquí a este lado. ¿Habrá alguna persona más que los quiere acompañar? Quiero que algunos de los líderes, los hermanos que sienten para apoyarles en oración, que vengan, pero vamos a hacer una oración. Y ustedes que están aquí y han escuchado atentamente la palabra y se han identificado, dicen, eso soy yo. Yo quiero cambiar, pero no he podido. He hecho intentos. Cada vez que lo hago, fallo. Porque no está en ustedes ese poder. Está en Cristo. Y aquí hay testigos de personas que han sido cambiados por el poder de Dios. Yo soy uno de ellos. Yo estaba donde ustedes están. Yo sé lo que es ser transformado. Y hoy ustedes, cada uno de ustedes, pueden dar vuelta de este altar, salir por esa puerta libres de condenación. Y aunque haya hecho errores que no puede corregir ahora, no puede vivir la vida en retroceder, pero tampoco tiene que estar cargando la culpa y condenación de esto más. Estará libre de esto y va a sentirse como que si se me ha quitado un peso de encima y yo voy a caminar como caminando en nubes, porque no habrá condenación. Su vida comienza de nuevo. Es como nacer de bebé, inocente. Pero esta vez tiene el Paracletos, que es una palabra que describe el Espíritu Santo. Alguien que anda al lado suyo para guiarle y ayudarle. Entonces yo quiero que ustedes repitan esta oración sencilla conmigo. Diga, Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo. A morir en la cruz de Calvario, tomando mi lugar, llevando mis pecados sobre Él, para que Él tomara el juicio en vez de mí. Y ahora, Señor, perdóname por todo lo malo que he hecho en mi vida.
Yo te acepto, Jesús. Yo te acepto, Jesús. Y acepto ahora el perdón Y acepto ahora el que perdón tú me has ofrecido. que tú me has ofrecido. Yo creo Yo creo que mi vida que mi vida es nueva. es nueva. Y ya es un nuevo día. Ya es un nuevo día. Y tengo el poder del Señor para caminar conmigo. Tengo el poder del Señor para caminar conmigo. Y cuando soy tentado Cuando soy tentado, y cuando estoy desviado, cuando estoy desviado, tu gracia se me acerca tu gracia se me acerca y me abraza y me abraza y me guía y me guía a las sendas de justicia. a sendas de justicia. Gracias, Jesús, Gracias, Jesús, por ser mi Salvador el día de hoy. por ser mi Salvador el día de hoy. Y de ahora en adelante, De ahora en adelante, tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, llevándome llevándome a la vida eterna. a la vida eterna. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Es un nuevo día. Un nuevo día. Y ahora los hermanos tienen algo para ustedes y le van a dar instrucciones que pueden hacer para el próximo paso. Entonces no se vaya sin que hable con alguno de los líderes, alguna de las personas que le puede orientar qué es su próximo paso. Y no estamos hablando de ser una religión, estamos hablando de una relación, su relación con Dios. Y para nutrir esa relación de Dios, con Dios, entonces viene algunos tips que le ayudan acerca de la Biblia, acerca de los hermanos, acerca de involucrarse con otros creyentes que le puede levantar cuando está débil. Y ustedes van a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Gracias por ser obedientes. Gracias. Gracias, hermano.